Muy buenas, muy bien, muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros en este programa que yo creo que cada día es más conocido y más admirado. Pues Luis es, aparte de ser un gran amigo, es la cabeza de una de las firmas de evaluación más importantes de México, la más grande sin duda, Tasvalúo, que es una empresa bueno, aparte de que opera en todo el país, tiene una referencia, y hoy que vamos a estar hablando de lo que ha pasado en estos 5 años de la nueva política de vivienda, una parte importantísima que seguramente es lo que en la vida cotidiana nos importa a todos, es ver qué está pasando, qué está pasando con los precios para los que van a comprar y qué está pasando con las plusvalías de los que ya compraron. ¿Qué está pasando con los precios para los que tienen sus carteras hipotecarias y quieren saber qué está pasando con esto? Vaya, a veces se nos olvida, pero si hay algo que marca el sustento del mercado inmobiliario y de todo el patrimonio que hay atrás de eso, pues es el valor, ¿no, Luis? Exacto, yo creo que todo el mercado inmobiliario, siempre que hablamos de mercado inmobiliario estamos hablando, imposible separarlo, estamos hablando de crédito para la compra y para la financiación, ¿no? Por eso es el mercado inmobiliario con relación al valor que se le adjudica a esa garantía. Nuestro trabajo pues es un trabajo del día a día, somos un elemento más de todo el proceso de la creación y de la adquisición, construcción, adquisición de viviendas, pero como bien dices es un tema de gran importancia y de hecho por eso se le trata con un cuidado muy especial que a veces puede parecer incluso desproporcionado al papel que nosotros representamos si no pensamos exactamente eso. No, lo que pasa es que las personas cuando no estamos en medio de un proceso inmobiliario se nos olvidan los actores importantes para esto, ¿no? Pero siempre que alguien va a comprar una casa, irremediablemente acaba en las manos, por un lado en las manos de un notario y por otros lados en las manos de un valuador. Eso no hay otra, así es. Sí, sí que es cierto. El proceso está bien montado y es una industria, en el mejor sentido, en el más profundo sentido del término, es una industria que ha ido puliendo y ha ido mejorando para que esa posibilidad de adquisición de vivienda sea una realidad para la gente. Y entonces uno de los elementos importantísimos es esa financiación con la cual alguien que tiene unos fondos propios relativamente reducidos consigue ese pequeño milagro que el bien que adquiere la vivienda a su vez, este bien le es garantía del dinero que le deja la entidad de crédito para pagar una gran parte de eso. Y encima se lo hace, y hay inversores, hay entidades de crédito que consiguen también ese pequeño milagro que es que se pueda devolver a lo largo de una cifra elevada de años, de 20 hasta 30 años en estos momentos, ¿no? Entonces es muy importante esa referencia al valor, porque es la entidad, para que haya un equilibrio financiero, necesita que esté bien controlado ese valor, que ese valor sea bien obtenido, que a su vez sea suficientemente estable en el tiempo, es otra de las cosas francamente difíciles, y que todos esos equilibrios permitan que esta pequeña suerte de que podamos adquirir un bien de tanto coste y lo podamos pagar en 20 o 30 años. No, y que incluso quienes lo compran de contado tengan cierta seguridad de que están comprando algo en el precio que vale, y además la evaluación se ha sofisticado mucho. Ha habido una serie de nuevas figuras, por ejemplo, ustedes Tasvalúo ya es una unidad de evaluación. A ver, platícame, ¿qué ha pasado desde que la gente era y un arquitecto, ingeniero, cursaba algún par de cursos y se convertía en evaluador, a esta transformación que tenemos, que hoy está mucho más especializado a través de grandes unidades de evaluación que tienen una serie de requisitos y es la única forma? Porque yo me acuerdo que antiguamente llegaba alguien con el notario y decía, ponle que vale tanto, o el que vende las casas, o el desarrollador, ponle tal valor para que el crédito sea más alto. Hoy es impensable, ¿no? Yo creo que ni el evaluador ni el notario se prestan a eso. No, desde luego el tema de la independencia hablaremos largo y tendido, ¿no? Pero todo esto, el modelo de unidades de evaluación, curiosamente se trajo de un país que lo tenía funcionando desde el año 82, es decir, que cumple ya bastantes años, ¿no? Este país es España, y sí, cuando claro, se hizo un nuevo modelo para sustituir a ese evaluador individual que empezaba a estar limitado en muchos de sus aspectos, hasta simplemente en la capacidad personal para conservar y ser esa independencia imprescindible para nuestro trabajo. Y también pues, los métodos se complejizan y cada vez se necesitan equipos más especializados y más numerosos, ¿no? Después de toda esta evolución es cuando en la ley de transparencia, después de haber observado diversos modelos, unos anglosajones, otros de la Unión de los Estados Unidos de América
Y en otros, en este caso de España, pues al final sí que conseguimos convencer que el modelo nuestro español era un modelo de éxito ya desde determinado tiempo. Y ese modelo es el que instrumentó las unidades de evaluación. Las unidades de evaluación, sus principales elementos son, al fin y al cabo, es tener una sociedad, no solo tener, patrimonialmente tiene que estar fuerte, tiene que ser una estructura fuerte, tener un respaldo de evaluadores, de peritos evaluadores, que individualmente cada uno tiene que ser muy experto, y además un segundo nivel que es el de los controladores. Dentro del gran número de evaluadores, nosotros contamos con más de 400 en toda la República, pues esos evaluadores, a su vez sus trabajos, lo que aportan en el proceso del avalúo, son controlados por equipos centralizados. Nosotros tenemos todos los controladores en nuestra unidad de evaluación, son internos de la compañía. Con esos dos niveles lo que se consigue es que sea mucho más completo y más perfecto. En un momento es la proximidad al territorio, al bien, y por el otro lado es el mayor conocimiento, la mayor especialización. Y de todo eso sale un producto pues cada vez más afinado, cada vez más industrializado, digamos, no peyorativamente, sino en el mejor sentido del término. Y eso es pues un poco este modelo, esta gran novedad que ahora ya no se llama al arquitecto, ni se le dice el notario que ponga tanto, sino que nosotros bien que defendemos que por los métodos que hacemos y cada vez con más tecnología, y además sobre todo estamos en puertas de más renovaciones tecnológicas que vamos a tener que seguir incorporando. Y regulatorias. Entonces, regulatorias también. También, o sea, hay que cumplir, o sea, yo creo que aquí el gran paso de tener unidades de evaluación es que aparte de que se migra de un profesional independiente que a lo mejor es difícil homologar prácticas, las unidades de evaluación lo primero que aportan es que tienen una presencia nacional. Exacto. Con sistemas estandarizados. Y eso, vaya, para el sistema financiero, que a fin de cuentas el avalúo respalda el patrimonio, es parte del sistema financiero, aunque sea para alguien en lo individual, ¿no? Sí, realmente una de las grandes ventajas, por ejemplo, de las empresas es que van adquiriendo tamaño y llegan a dar un producto lo más homogéneo posible a unas entidades de crédito que a su vez están dando créditos lo más homogéneos posibles en todo el territorio, ¿no? Esa equivalencia en que las entidades de crédito van creciendo en tamaño, en profesionalidad, etcétera, etcétera, también está contrastada con que nosotros estamos siempre creciendo en profesionalidad, en medios, en fondos, en formación de nuestros equipos, formación continuada también nosotros damos. Es decir, sí que eso va en relación uno con el otro. Muy bien, entonces ya dijimos qué son las unidades de evaluación, cuál es la fortaleza, cuáles son sus capacidades. Ahora, sobra decir que en este momento donde el sector inmobiliario ha tenido este boom tan importante, y otro tema, las escalas de los proyectos, ¿no? Hoy que vemos proyectos tan grandes, tan importantes, pues es fundamental que estén bien evaluados para ver que quien les presta dinero les preste el adecuado, que el dinero se invierta bien, que quien va a compra en el precio sensato. Ahorita, ¿qué pasó en el año pasado con los términos de los valores de los bienes raíces, de las viviendas en particular? Bueno, yo creo que fue un año donde se fueron concentrando una serie de cosas, unos años de buena calidad, del sector funcionando razonablemente bien, por otro lado los adquirentes con ingresos, mayor número de adquirentes en que estaban en sectores de adquisición un poco más elevados. Al mismo tiempo también había crecido en cierta forma la capacidad de estos adquirentes. Con todo eso, pues inevitablemente de que se produce pues una evolución al alza de los precios de los productos inmobiliarios. Y además, curiosamente, esta evolución al alza sí que se produjo de una forma como también ocurre cuando ocurren estos procesos crecientes, ¿no? Muy dispar, los más competitivos, los de más atractivos, los de mayor nivel o escasez de producto por otro lado, o los que tienen más nivel económico, pues también, o los que se incorporan a esas zonas altas del nivel económico, pues sufren, entre comillas, que los precios a los que se les ofertan las viviendas inevitablemente van subiendo. Este proceso no es sencillo. O sea que si vemos que en promedio hubo un alza, por decir algo, no estoy diciendo, del 5% en el valor promedio de las viviendas, eso quiere decir que a lo mejor hubo viviendas que subieron 20, 30, 40 o hasta más por ciento, pero hubo otras que tuvieron incluso minusvalías. Quizá la frontera de las minusvalías es más difícil identificarla, ¿no? Porque además en la frontera esa entre el positivo, negativo, y como normalmente también viene asociado a niveles más sociales, de más sectores más sociales de la vivienda, es más difícil pero lo que sí que es cierto es que por la parte de arriba el año pasado fue extraordinario, tanto,
que todos somos conscientes que en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, lo que nos ocurrió es que antes de que ocurriera el sismo, realmente sí que se había empezado a ralentizar las ventas de la vivienda por esta presión tan fuerte de las subidas. A lo mejor estas subidas hay un momento determinado en que superan las capacidades de los posibles compradores o van quedando menos compradores que tengan esas capacidades. Los compradores buenos ya compraron y ahora van teniendo menos compradores o están más justos. Y eso sí que produjo incluso una ralentización, como los datos nos demuestran, en las ventas que se iban produciendo en Ciudad de México, curiosamente. Ahora, todos estos datos de evaluación, lo bueno es que ya de unos años a la fecha ya hay indicadores muy claros. Sociedad Hipotecaria Federal tiene un indicador de qué es la evolución con los precios de las viviendas. ¿Tú cuál es tu percepción? O sea, este famoso boom que hubo que empezó hace unos 15 años, hace un poco más quizá, en el 95, ¿cuál ha sido el comportamiento en promedio del valor de esas propiedades que se hicieron en esos años? Bueno, yo creo que ha sido una evolución durante todos... dices el valor presente de esas... Sí. ¿Ha sido una buena inversión? Yo creo que en pesos nominales, deberíamos decir, sí que ha sido una muy buena inversión, ¿no? El otro tema, quizá un poco el contrapunto de esta buena inversión, pues sea la comparación de determinados sistemas constructivos que ya se habían mejorado después del sismo. Todas las mejoras no fueron solo estructurales, sino que mejoró las calidades de las viviendas. Eso sí que ayudó también a que fuesen mejorando. Conforme más han ido avanzando, si encima el valor nominal de las viviendas e incluso el valor real de las viviendas se ha ido consolidando durante todos estos años, yo creo que a lo largo de este periodo, también con una crisis muy fuerte por en medio, sobre todo en la vivienda social, ¿no? Pues con ese periodo yo creo que se puede decir tranquilamente que ha sido una muy buena inversión para la gente. Porque lo interesante de esto es que independientemente de que siempre hablamos de que es un bien social, la vivienda es un bien económico. La gente que está comprándola, lo ideal es que le genere una plusvalía para que el día que la quiera vender con ese dinero pueda tener una casa mejor o pueda heredar verdaderamente un patrimonio. En fin, yo creo que en términos de las bienes raíces, de las casas sobre todo, pues hay que ser muy conscientes de su valor patrimonial, porque a veces nos quedamos con la finta de que es un techo. No es un techo, sí es un techo, pero para muchas personas, para muchas familias, es posiblemente la mayor inversión que puedan hacer a lo largo de su vida, y con ese rigor, con ese respeto al valor patrimonial, hay que entenderlas, ¿no? Sí, yo creo que es importantísimo el valor patrimonial que tienen las familias, y ya no solo desde el momento en que se constituye o en el que se termina de pagar una hipoteca, sino que además también es un tema que cada vez toma más importancia, que es la longevidad de la población. Sí. Y las dificultades que cada vez se irán presentando, como en todos otros países del mundo, en el campo de la jubilación, sí. Pues ese patrimonio siempre es una de las balsas de ayuda o en donde una casa para toda una familia, en el momento que ha desaparecido los hijos y solo aparecen de vez en cuando los nietos, pues es un buen momento para que esa vivienda ayude un poco a la vejez, claro, desinflándola, bajándola otra de otro tamaño. Una escalera sensata de vivir una casa es, a lo mejor, no estamos acostumbrados en México, porque aquí de repente nos hicimos a la idea de que todo el mexicano quiere casa y las casas tienen que ser de 3 recámaras, pero en el mundo la gente empieza, en España, con mini departamentos, luego si tiene suerte le va bien un departamento más grande, quizá uno más grande, y después cuando tú dices los hijos se van, pues empiezas a achicar la casa y vas en el sentido inverso, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que eso está cambiando mucho, la mentalidad de que se compraba una casa para toda la vida y que no había movilidad, etcétera, etcétera. En todos los países está cambiando y hay varias etapas, y además, pues por desgracia o por suerte, no lo sé qué decir, también hay varias familias a lo largo de la vida de las personas. Bueno. Y al final se llega a familias unipersonales, ya no uniparentales, sino unipersonales, que es otro de los hechos que está ocurriendo en muchísimos países. Bueno, uno de los temas es, en las modalidades de evaluación hay uno que es el valor físico, que es quizá lo que estamos hablando, y en que en México se tiene un especial cuidado en obtener siempre el valor físico. Y en este caso sí que los elementos, los costes, los insumos que hay que incorporar en la vivienda, el problema es que son muy heterogéneos lo que estamos hablando. Por un lado hablamos del suelo, que ese es un mercado totalmente distinto, eso es otro mundo. Pero ustedes lo evalúan. Otro mundo. Nosotros claro que lo evaluamos.
Eso es por un lado. Por otro lado, los ladrillos, digamos, físicos que se ponen. Eso es más fácil, ¿no? Es más visual, es más visualmente, pero también tiene su ciencia y es una ciencia, digamos, más mensurable o más unívoca, ¿no? Por otro lado, tienen todos los servicios alrededor que le dan estatus social, estatus jurídico, etcétera, etcétera, que se van sumando, entre otros, afortunadamente, el avalúo también, ¿no? Y luego, adicionalmente, también hay un beneficio por parte del desarrollador. El desarrollador es una entidad con ánimo de lucro y lo que quiere es, entre el valor físico y el precio, el valor comercial, sí que tiene que haber esa diferencia que será el beneficio del desarrollador, ¿no? Entonces nosotros, cada uno tiene una técnica. Del suelo, pues el suelo es quizá de lo más complicado de valorar. ¿Por qué? Pues porque en un desarrollo las otras cosas son más cuantificables y más... Hay industrias muy activas, que hay muchos que ponen ladrillos, hay muchos que ponen tabla roca, hay muchos que ponen instalaciones. No, y te pueden decir, el metro cuadrado de construcción te lo venden tanto. Hay más conocimiento, con mayor o menor precisión, pero hay más conocimiento. Pero el suelo es algo que hay alguien que es propietario del suelo y que solo tiene una operación en su vida, que es venderlo. Ese propietario solo tiene una oportunidad, por lo cual va a querer maximizar su beneficio. Ahora, a ti te ha tocado ver eso, porque parte de lo que pasó en España, cada vez que... Fíjense que aquí en México pasa algo muy chistoso. Aquí nos dicen, es que en México no hubo crisis subprime. Si la hubo, lo que pasa es que ya se nos olvidó la que tuvimos hace ya 20 años, ¿no? En México no hubo otro tipo de crisis que tuvieran que ver con los avalúos, con la especulación. Sí la hubo. Lo que pasa es que ya estamos en otro momento donde aprendimos y ahora estamos aprendiendo un poco de todo lo que ha pasado en España. Yo me acuerdo que hace 10 años en España era el boom de que veías un departamento, un piso en Madrid y costaba algo. Te descuidabas 3 meses y valía 30% más. Una especulación tremenda. Y el hecho real es que ni en México, con esta burbuja que tenemos de alza de precios, ni en Madrid, es por el alza del precio del ladrillo. Es que ahí es a donde vamos. Justamente esos 30%, hay una parte del proceso de desarrollo que puede estar esperando a conseguir el máximo posible, que esté dispuesto a pagar un posible comprador. Y ahí llegamos un poco, en que el posible comprador va a poder pagar en esta cadena de hechos aquello que le permite el préstamo que le va a dar la entidad de crédito, más la aportación. Pero tú como evaluador profesional, ¿cómo le haces con un terreno que realmente vale un peso? No, si lo acaban vendiendo en 3. En ese momento y en función de las expectativas que tiene de que alguien compre la vivienda del producto final, entonces en ese momento sí que está valiendo eso. Es decir, es una foto fija. En cada momento hay que hacerle una foto fija. Por ejemplo, ahorita acabo de ver en Polanco, en la Ciudad de México, tenemos una zona residencial que se llama Polanco. Los que viven aquí la conocen, los mexicanos que hayan venido a la ciudad la conocen porque es una zona bien bonita, Polanco. Pues el caso es que yo acabo de ver en Polanco metros cuadrados de vivienda que se venden en $10,000 por metro. En esos $10,000 por metro, evidentemente lo que está implicando ese altísimo costo, que lo mismo podría costar en Madrid o en Nueva York, evidentemente la diferencia de costo no es la construcción. La construcción cuesta lo mismo hacer el departamento en Polanco, más lujo que en la Condesa, que en cualquier lugar. Sí. La diferencia es el suelo. Claro, la singularidad, como todo en esta vida. Conforme más escaso es un bien, y hay más demandantes, y con más ingresos estarán dispuestos a pagar más por ser... Si solo quedan 8 bienes y hay 10 demandantes, se lo van a llevar los 8 que pongan más encima de la mesa. Ahora, lo interesante está en que los nuevos procesos de evaluación, y estos procesos de evaluación es importante porque son reconocidos por la banca comercial, por los organismos nacionales de vivienda, por los reguladores, por el mercado mismo, es que han encontrado a través de las unidades de evaluación modelos, procedimientos para medir estas subjetividades. Exacto. Este tipo de procedimientos de valoración de los suelos es uno de los problemas más complejos y delicados que existe en el mundo de la evaluación. Pues es que por eso le ponemos información previa, información seguida, evolución de los precios, cuando los precios están creciendo a una velocidad excesiva, cuando los precios no están creciendo a esa velocidad, cuando hay expectativas de que se sature los demandantes, etcétera, etcétera. Todo tiene una serie de las ecuaciones matemáticamente que debemos montar para conseguir quedar medianamente satisfechos en estos valores.
es francamente de los problemas y de los trabajos más complejos y profesionalmente más bonitos de nuestra Porque, por profesión. ejemplo, ahora lo acabamos de ver en la otra crisis que estamos evitando caer, que fue lo que pasó en Estados Unidos a partir del 2008 con la famosa crisis subprime, que hasta está la película esta, El Gran Corto, que es una película muy chistosa donde estás viendo como, oye, este departamento, pues es bien fácil, lo compré, costaba $1 millón. Después lo vendí cuando vendí $1,5 millones. El único tema es que esa especulación, ese dinero no quedó en ningún lado. Llega un momento que cuando se revienta esa burbuja, el departamento vuelve a costar los $700,000 que debió haber costado de origen. Sí, cuando las burbujas no se controlan, lo que ocurre es que... ¿Y cómo se controla una burbuja? Pues con una profesionalidad muy grande por el parte del mundo de la evaluación, con unas actividades de la administración muy claras en la gestión de todos esos recursos, de las entidades de crédito también en su regulación correspondiente, cada vez aumenta más internacionalmente en las entidades de crédito la gestión de los riesgos que están corriendo con los distintos trabajos, y cada vez tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones nosotros para que esté bien controlado, que los valores esos no se están disparando, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, se mejora. Hemos hablado del subprime anglosajón y hemos hablado antes de la creación de las unidades de evaluación. Vemos que hay crisis con unidades de evaluación y también sin unidades de evaluación. El modelo americano eran valoradores locales individuales, que además incluso pues con una formación más comercial que técnica muchas veces, ¿no? Es decir, todo ese entramado de corregir sobre los errores anteriores yo creo que es importante y se está produciendo. Ahora, sobre esta base, que tenemos ya mucha experiencia, muchos procedimientos, ¿tú cómo verías el nivel del mercado en México? ¿En México hay algún segmento en Infonavit, en Foviste, en los créditos, en los productos que financia la banca, donde hay alguna burbuja, o todo está en el valor que debiera tener? Yo creo que estamos, no una burbuja, yo creo, no sería la palabra burbuja. Lo que sí que es cierto es que tenemos a las espaldas un cierto recalentamiento que sí que se produjo en determinados sectores, a lo mejor en los años últimos, ¿no? Y al ver las gráficas de evolución de los precios, incluso con los órganos oficiales, sí que te das cuenta de esa subida que se está produciendo, que esa subida de los precios que se está produciendo, que a lo mejor no está siempre respaldada por la capacidad económica de muchas clases de la población, y que como haya un poco de desequilibrio, que no haya suficientes personas de una determinada clave que puedan afrontar eso, sí que se pueden producir reacomodos. Es más, el ejemplo que hemos dicho antes de Ciudad de México, en el cual se empezó a vender menos por esas subidas fuertes, quizás es un ejemplo sano de reacomodos de los demandantes, al ver que ya empezaba a estar más caro de lo que estoy dispuesto a pagar. Sí que es uno de los signos del cierre del año pasado, ¿no? La subida que se ha ido produciendo ha permitido que no haya sido necesario el ensanchar el número de operaciones que haya para tener el mismo, desde el punto de vista del financiador, el mismo volumen de préstamos que ha concedido, y desde el punto de vista del desarrollador también, que la facturación global que han tenido pues ha sido igual o incluso a veces algo superior, ¿no? Eso sí que es importante. Se ha conseguido mantener, incluso un año como el año pasado, que hubo algunas incertidumbres que todavía arrastramos. Claro. El tratado de libre comercio. Claro, yo creo que para fines prácticos el año pasado teníamos más miedo, ¿no? La llegada de Trump como que todo el mundo nos choqueó, como si fuéramos los dueños de McDonald's, ¿no? Cuando en realidad, pues caramba, sí es importante, es muy importante, pero ya vimos que dentro de lo sensato, mira, en México, mientras el empleo no se caiga y la gente pueda seguir teniendo el consumo interno, digamos que estamos protegidos, ¿no? Tenemos esa autoprotección, que es estar descansando en un mercado interno sólido. Sí, yo creo que también hay que apuntar que incluso el hecho de que existiese el Infonavit en las épocas más difíciles del sector no Infonavit, consiguió que se siguiese manteniendo la producción, y un sector que no cayó a plomo del todo, sino que un sector, yo creo que es otro ejemplo de lo que decías, de que mientras funcione determinados mercados en México, bienvenidos. Y fíjate que ahí nos damos cuenta de que el empleo es el gran detonador de esta solidez del sector inmobiliario, porque a fin de cuentas, mientras haya empleo, la gente puede comprar casas. Exacto. Y mientras haya empleo, fíjate, están activas las aportaciones de los trabajadores para el Infonavit y el Foviste, esto permite que estos grandes fondos tengan recursos más que suficientes para estar financiando pues, esta industria pues, ha sido un motor de la economía durante 20 años, y ojalá que así siga. Sí que seguirá seguramente.
Sí, este año yo creo que los temas ya están hechos, ¿no? Las viviendas que se van a vender tienen que estar ya construyendo. No podemos esperar a empezar a construirlas ahora. Está en marcha. Yo creo que hay un buen volumen, hay un stock de inventarios bastante interesantes de que tengan salida y hay la mitad por lo menos de más viviendas que están en estos momentos construyéndose, ¿no? Pues mira, evidentemente no tenemos siempre al estar platicando, no hay forma, fíjate lo que es la vida, ¿no? Cuando estás platicando tienes la riqueza del contacto personal, pero por otro lado falta el soporte de tener un numerito para estar hablando. Entonces, ojalá y aquí te comprometemos para que de Dasvalúo nos ayuden con un documento donde nos digan qué está pasando específicamente con el valor de las viviendas que hay en México. Cuál es el comportamiento de las carteras, cuál es el comportamiento de las garantías que están dadas ante la banca, qué está pasando patrimonialmente para la gente que está en su casa. Por ejemplo, cuando se decía que hubo tantas viviendas abandonadas, se decía que había pérdidas patrimoniales. ¿Qué tan cierto es, no? Porque yo tengo la percepción de que muchas de las casas que se abandonaron, los problemas que ha habido, tienen que ver más con otros temas como la lejanía que con realmente una pérdida de valor. Pero tú que eres el experto, a lo mejor nos puedes ayudar con un documentito, ¿no? Sí que asumimos ese reto que nos ponéis encima de la mesa, gustosos, y trabajaremos y haremos una información sobre este que estabas hablando. Al fin y al cabo, la lejanía o no lejanía es uno de los elementos de valor que debemos contemplar. Sí, claro. No se resuelve tener la misma. Hemos puesto el ejemplo de Polanco. La ubicación en Polanco hace que los solares y que los precios de las viviendas se disparen extraordinariamente, ¿no? Una zona pirurris fifí, por supuesto, ahora que están de moda, que si eres pirurris fifí o prieto. Polanco es fifí, ¿no? No lo acabo yo, no acabo de dominar algunos de los argots de Ciudad de México, no me atrevo. Todavía no soy chilango. Casi, ya te acaba de infraccionar un policía chilango, entonces ya bueno, es casi como la patadita de bienvenida. Luis, pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por tu colaboración, tu experiencia en todo esto es muy valiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar del tema que nos encanta y nos fascina aquí a Horacio y a mí también. Muy bien. Pilar, pues estamos terminando.